Pues sí, lo retrasamos, lo que tú digas. Estamos en 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes. Son las 2:52 y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en una de las colonias emblemáticas, créanme ustedes, en la colonia Condesa, con mucho gusto, de verdad. Antes que nada, con la gratitud de que ustedes, allá a kilómetros de distancia, estén atendiendo uno de los temas contemporáneos más apasionantes, sin lugar a dudas, para el análisis y la reflexión, porque entre otras cosas refleja nuestra vida cotidiana. Gracias de veras. Gracias, por supuesto, a que este foro es posible, al Foro Latinoamericano de Comunicación, a sociedad civil en particular, gracias a su presidente, Cristian Hernández Valencia, y por supuesto, ahí, en la sede donde se encuentran tantos muchachos, la Universidad Tecnológica de Honduras, en especial, muchas gracias, señor rector Marlon Brevé. Y bueno, pues, a propósito precisamente de plácemes, no les exagero a ustedes al decirles que nos encontramos con dos de los expertos más connotados de nuestro país. Créanme que se trata de dos académicos que llevan años revisando los temas que nos ocupan, los inagotables. Ahora en los siguientes minutos tendremos solo algunos apuntes de varios de ellos. Se encuentra a mi lado izquierdo la doctora Ana Lilia González Moncada. Ella tiene una licenciatura en Economía en la Unidad Académica de Economía en la Universidad de Zacatecas. Por los mismos grados, por la misma institución, también tiene una maestría de la empresa en la propia unidad académica, como les he dicho, una maestría en Administración de la Mercadotecnia Política, ahí sí, del Instituto de Graduados en Administración, IGA Universidad de Zacatecas, y tiene un doctorado en Administración del Instituto de Graduados en Administración. Muchísimas gracias, doctora, te doy la más cordial bienvenida. También se encuentra con nosotros el doctor y amigo de muchos años, Sergio Octavio Contreras Padilla. Él es licenciado en Medios Masivos de Comunicación, también por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una maestría en Comunicación por la Universidad Autónoma de Durango. Es máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento y doctorado concluido por la Universidad Oberta de Cataluña. Además tiene un diplomado en estudios avanzados por la propia universidad, la Universidad Oberta de Cataluña, y es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Créanme que podría gastar los siguientes 20 minutos en pormenorizar el respaldo académico de quienes ahora nos acompañan en esta ocasión. Y sin más preámbulo, vale mucho la pena, creemos que vale mucho la pena revisar, estudiar, analizar sin prejuicios y con toda la precisión posible lo que implica la nueva sociedad de la información, esta de la que hablan los expertos, a quienes les doy otra vez la bienvenida. Octavio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marco, gracias por la invitación. Pues bien, hay distintos tópicos que nuestros expertos enseguida, los 20 minutos siguientes, serán abordados por la doctora Ana Lilia. Alguna pregunta que hará en mi calidad de moderador. Soy Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera. Y luego 20 minutos el doctor Sergio Octavio Contreras para dar paso naturalmente a sus preguntas y al intercambio que valdrá mucho la pena hacer aquí en esta transmisión, en esta mágica, de veras, al menos para mí, una mágica transmisión a distancia y de manera casi inmediata, simultánea. Vamos, entonces empezamos con la doctora Ana Lilia. Doctora, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer saludarles desde México. Yo voy a hacerles algunos apuntes acerca de cómo es nuestra democracia en el siglo XXI y cómo se insertan las nuevas tecnologías, las redes sociales y las implicaciones que tienen estos nuevos elementos para la construcción de la democracia. No puede hoy en día ni debe ser concebida circunscribiéndola exclusivamente a los procesos electorales. Si bien durante buena parte de nuestra historia así ha sido concebida la democracia, en la era de la información adquiere nuevos matices, nuevos elementos, características y atributos que es importante analizar.
Uno de ellos, el principal, y que es buena parte de la discusión que nos ocupa hoy, del análisis que nos ocupa hoy, es la tecnología. Cómo la tecnología se inserta en los procesos democráticos, cómo se inserta en las campañas electorales, principalmente a partir de las redes sociales. Al día de hoy existen más de 3.776 millones de usuarios de Internet en el mundo. Se han enviado más de 200 mil millones de correos electrónicos. Se han escrito más de 4 millones de entradas en blogs, mientras que los tweets enviados ascienden a más de 637 millones. En el año 2016, Honduras registró 2.600.000 usuarios de Facebook con el propósito de consultar noticias e información relevante. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dicen estas cifras? Esto no es más que una muestra de la virtualidad de la sociedad en el siglo XXI. Hoy asistimos a la expansión de información más grande en la historia de la humanidad, gracias a estos desarrollos tecnológicos. A esto contribuye, por supuesto, la inmediatez en la transmisión de contenidos y a la facilidad con la que estos pueden ser compartidos a través de los medios digitales. Estos cambios tecnológicos también conllevan una transformación de las relaciones sociales y de todos los ámbitos de la vida y convivencia de las personas. El uso de las nuevas tecnologías de la información trastoca la base de la comunicación. ¿A partir de qué? De la propagación de contenidos, de la propagación de ideas, opiniones y análisis con alto contenido político. Las nuevas tecnologías facilitan la transmisión de contenidos, lo cual en teoría debería ser un elemento clave para la construcción de la ciudadanía, porque además también propician el intercambio público. ¿Cuál es la calidad de este intercambio público? Ese es el tema sobre el que vale la pena reflexionar. Los nuevos medios digitales, frente a los medios tradicionales, ejercen sin duda un papel relevante. Existe en nuestros días un fenómeno tendiente a la preponderancia de estos medios frente a los impresos. Esto sobre todo abonando o sustentado en el hecho de la gratuidad. Basta disponer de una conexión a Internet y un dispositivo en el cual consultar información. Confianza, aunque nos parezca extraño hablar de confianza en las redes sociales, sí existe. No existe hacia las instituciones, no existe hacia el vecino, pero sí existe hacia los contenidos que se transmiten en las redes sociales. Si se transmite información en Facebook o en Twitter, es que es cierto. Así lo asumimos como sociedad usuaria de las redes. A eso me refiero con esta confianza. Otra de las características de las que podemos hablar es de la horizontalidad de la interlocución. Anteriormente hablábamos de expertos, hablábamos de líderes de opinión, hablábamos de periodistas que tenían toda una formación y que tenían, por supuesto, la autoridad y la batuta en la transmisión de contenidos. Hoy no. Hoy nos basta con tener una cuenta en una red social para emitir una opinión de cualquier tipo, principalmente política. Nos gusta opinar de política, nos encanta opinar de política. Entonces, de tal manera que este intercambio está al alcance de todos. ¿Qué es lo que tenemos que analizar de esto? Si este intercambio que se realiza efectivamente contribuye a una construcción o a la destrucción o distorsión de opiniones razonadas. Por otra parte, durante mucho tiempo se ha hablado que un elemento esencial en la construcción de la ciudadanía es el acceso a la información. Hoy ese no es un problema, tenemos millones de datos transmitiéndose por segundo a través de Internet. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿para qué? Transparencia, ¿para qué? ¿De qué manera esta información que está circulando por segundo a través de las redes, a través de Internet, está abonando a construir ciudadanía?
de qué manera está ayudando a la apropiación de derechos, al ejercicio de derechos, que es una condición esencial de la democracia. La aparición de estos nuevos derechos también son un elemento clave. Nuevamente la pregunta es, ¿lo estamos ejerciendo? Porque un derecho que no se ejerce queda realmente como una letra muerta. Por otra parte, tenemos también un diseño institucional. Se han ido construyendo instituciones que fungen como árbitros, por ejemplo, en temas como los procesos electorales, también teniendo como responsabilidad el impulso a la cultura democrática y de legalidad. Sin embargo, tenemos un gran problema de credibilidad hacia estas instituciones por parte de la sociedad. Para que pudiéramos hablar realmente de una construcción de la democracia en nuevos términos, tendríamos que pensar también en una sociedad que esté interesada en participar. Y eso solamente se puede dar a partir de información, pero información confiable. Y aquí es donde tenemos un elemento importante a destacar, de cómo las redes sociales difunden información, de cómo las redes sociales son difusoras por excelencia, por la inmediatez, por el acceso, por la ubicuidad, una serie de elementos que nos llevan a preguntarnos si estas redes sociales, que tienen efectivamente un potencial para cumplir ese rol, lo están cumpliendo. ¿Hasta qué punto están abonando a la construcción de esta democracia? ¿Hasta qué punto están abonando a la construcción de ciudadanía? ¿Cómo estamos? El informe País de la Calidad de la Ciudadanía de 2016 establece que más allá del reto institucional, más allá del diseño de este sistema democrático, es necesario, para que pueda funcionar, la existencia de una ciudadanía interesada, participativa y que pueda ejercer de manera real sus derechos. Este elemento es sustancial cuando abordamos la discusión del aporte que las redes pueden hacer a la calidad de nuestra democracia. Estaba revisando un análisis que se hizo en 2013, se visualizaban muchísimas bondades de las redes sociales por las características que ya hemos mencionado, para abonarle precisamente a esta construcción. Sin embargo, lo que hemos estado viendo, lo que detectamos a menudo es precisamente que, lejos de fortalecer la confianza, abonan a la desconfianza y, por ende, pueden ser un factor que desincentive la participación corresponsable e informada de la sociedad, que finalmente ese es el objetivo de tener información. No es la transparencia como un fin en sí mismo, la transparencia es un medio, e Internet le abona precisamente a esta situación de la transparencia, pero la gran pregunta es, ¿hacia qué? ¿Para qué? Transparencia, ¿para qué? No se trata solamente de verter opiniones porque sí, a través de las redes, y este es uno de los grandes desafíos que enfrentamos. ¿Cómo lograr que dejen las redes sociales de ser un repositorio de mensajes de odio y descrédito para convertirse en verdaderas generadoras de opinión? ¿Cómo lograr que las noticias falsas no impacten en la opinión, pero sobre todo en el comportamiento de los usuarios en la red? Porque aquí también no solamente son opiniones, sino son también linchamientos, son comportamientos de los usuarios en la red. Y aquí pues ya estaríamos atentando también contra un sistema de valores que tendría como centro la tolerancia, que se rompe con esta forma de interactuar en las redes. Y de qué manera impedir también que este fenómeno lesione la calidad de la democracia. No es despreciable la contribución que hacen las redes sociales en cuanto a transmisoras efectivas y rápidas de contenidos. Lo que es cuestionable, o sobre lo que debemos abundar, es sobre la calidad, la veracidad
la autenticidad y sobre todo la responsabilidad de la transmisión de esos contenidos. En el caso de México, sabemos que nuestra ciudadanía, y seguramente es el caso de muchos países de América Latina, como pues, nuestros amigos que hoy nos están viendo, tenemos una construcción de ciudadanía en ciernes que atraviesa un complejo proceso de construcción y que se puede caracterizar precisamente por una relación de desconfianza. ¿Cómo le hacemos para romper este ciclo de desconfianza? No solo hacia la autoridad, sino también hacia el prójimo. Y esto definitivamente es alimentado de manera negativa por los rumores, las notas falsas, los videos escandalosos, los personajes nocivos que van apareciendo en este proceso y que solo abonan a incrementar esta desconfianza a partir de las redes. Un ejemplo de ello lo tenemos muy claramente con Twitter, que es conocida como la red por excelencia de los mensajes de odio. También, por supuesto, abonan a procesos de organización, como lo hemos mencionado, pero no es la generalidad, y eso es lo que debemos apuntar aquí. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle? ¿Cómo potencializar esas bondades que tienen los nuevos medios y capitalizarlas a favor de la construcción de una democracia, de una nueva democracia, de una democracia sólida? Yo diría en dos sentidos. En primer lugar, a partir del reconocimiento de que es un hecho irreversible. O sea, las redes sociales llegaron para quedarse y para ser utilizadas. Y segundo, el tema de la alfabetización digital y la educación, que serían la clave, un complemento idóneo para esta construcción. Pues muchas gracias, doctor. Muy interesante su disertación. Sin duda hay variables inconmensurables para reflexionar, para analizar, pero de aquí se desprenden al menos dos sobre las que quisiera alguna precisión mayor. La primera es esta suerte de espejismo en dos sentidos, en el que en algún momento cuando aparecieron las redes sociales creímos que se trataba de una exposición de nueva ciudadanía, formas de la democracia, y sin embargo estas están atentando contra la calidad. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo enfrentar situaciones como esas? Y la segunda pregunta tiene que ver también con la ilusión, con el espejismo, digamos, por ejemplo, en campañas políticas. Se cree que lo que se dice en redes se traduce en votos, cuando aquí el asunto es mucho más complicado, primero por la cobertura. Hablábamos antes de entrar en vivo, digamos, con ustedes, de la cobertura, de que no es lo mismo un padrón electoral de 400,000, decíamos, en un estado de Zacatecas, en México, y que estos todavía tienen una conexión menor, ¿no?, a las redes, y todavía el grado de participación es muy menor, hacíamos un cálculo de un 30-40% de la población. Y sin embargo, las redes sociales reflejan una situación diametralmente distinta de lo que ocurre. De tal suerte que hay políticos que cifran en las redes sociales, políticos en México, en Honduras, en todo, esto es un fenómeno latinoamericano, una expectativa de logro en las urnas. ¿Cómo ves? ¿Cuáles serían tus dos apuntes al respecto de esto? Con respecto a la primera pregunta que tú mencionas, yo definitivamente le apuesto a la alfabetización digital. No basta con que sepamos utilizar los dispositivos, no basta con que los introduzcamos al aula, por ejemplo. No basta con que seamos expertos en tuitear, en manejar redes, es decir, no basta con la parte instrumental. De herramientas. De herramienta, de artefacto. Es preciso complementarlo con otra parte que se ha ido abandonando en las aulas, que es precisamente el cultivo, podríamos decirlo así, o el fomento del pensamiento crítico. ¿Cómo podrías tú, solamente conociendo cómo funcionan los artefactos, distinguir entre una noticia falsa y una que no lo es, si no tienes el bagaje, si no tienes ese interés en realizar un análisis más profundo de los contenidos que estás consumiendo? Esa sería el primer apunte. O sea, digamos, la base sería la educación.
definitivamente es la educación, complementar este proceso de habilidades digitales también con un proceso de aprendizaje y de ejercicio del pensamiento crítico, porque eso es finalmente lo que te permite hacer esas, distinguir, te podría permitir distinguir, por ejemplo, una información falsa, una noticia que es absolutamente absurda, de algo que tiene un sustento real. En el caso de las campañas políticas son muchísimos factores, porque no se estaría considerando, o sea, en las redes sociales la gente es reactiva, o sea, la gente se deja llevar por la emoción y su comportamiento también tiene una temporalidad, lo cual no te garantiza que al momento de llegar a las urnas va a prevalecer. Entonces la gente en las redes sociales reacciona ante una situación, se da mucho la solidaridad. Cuando hay gente, porque a veces hay bots o troles, cuando ¿no? Hay gente, así es, tienes razón. Cuando hay bots, pues bueno, el ataque es inminente, ¿no? Y ya sabemos cuál es el objetivo. Pero sería esa parte, o sea, en primer lugar, que las cifras siempre van a ser algo muy subjetivo y que lo que la gente manifiesta en las redes sociales no necesariamente es un reflejo de la realidad. Entonces, el apostarle a lo que tú puedes monitorear a través de las redes sociales para definir si ganas o no una elección es un error. Muchas gracias, doctora, de verdad, muchísimas gracias. Las redes sociales, sin duda, son un reflejo de los avances y, por supuesto, de los desafíos y también de los deterioros de la cultura política. Mientras hablaba, doctora, recordaba una experiencia en México muy, muy impactante, en Quintana Roo, en donde la transmisión de mensajes de odio hizo que varios lugareños por allá de Cancún incluso masacraran a un extranjero que por ahí vivía y que tenía también, por supuesto, sus propios desplantes. Pero también me trajeron a Honduras, donde en la situación de las propias redes sociales hizo que se asesinara al activista del Partido Nacional, a Mario Reineri González, por esa propia propalación o participación de las redes sociales en estos mensajes de odio. Junto con ello, que los actores políticos no siempre expresan con toda contundencia su rechazo a la violencia y en particular a la que se difunde en las redes sociales. Estamos hablando de las legiones de idiotas, así las caracterizó Humberto Eco, para decirlo rápido y darle entrada, por supuesto, al doctor Sergio Octavio Contreras con los temas que también se desprenden de lo que hemos comentado hasta ahorita. Doctor, hola Marco, ¿qué tal? Bueno, antes que nada un saludo, muchas gracias a la Universidad Tecnológica de Honduras y bueno, evidentemente a la revista, etcétera, por esta invitación que nos han hecho. Y bueno, en este caso yo quisiera plantear algunos puntos sobre los que considero se podría, digamos, discernir sobre cuáles son estos riesgos que genera esta nueva cultura de las redes, tanto para la sociedad como para la política y también para la democracia. Bueno, en primer lugar, el primer concepto que yo quiero poner sobre la mesa es que vivimos en una omnipresencia tecnológica. ¿Qué significa esto? Que todos los días nos encontramos y nos involucramos ante una serie de artefactos que nos ayudan de alguna otra manera a llevar nuestra vida. Digamos que ese sería el primer concepto. El segundo concepto es que cuando estamos dentro de la omnipresencia tecnológica, actuamos como sonámbulos tecnológicos. ¿A qué me refiero con esto? Que no nos damos cuenta de lo que hacemos porque lo practicamos hasta cierto punto en forma inconsciente. Entonces, muchas de las prácticas que nosotros hacemos en las redes o de los mensajes que compartimos, por ejemplo, a través de Twitter o lo que publicamos en Facebook, de hecho lo hacemos en forma inconsciente. Hay una reciente encuesta que se publicó en Inglaterra donde el 85% de los ingleses lo primero que hacen al levantarse es checar el teléfono móvil. Entonces digamos que esta es una práctica inconsciente. El tercer punto, y tiene que ver precisamente con lo que se ha hablado hasta aquí, es que Internet es un espacio, digamos, social, en términos sociológicos. Es un espacio público, es un espacio abierto, común, visible, donde lo que se transparenta efectivamente son las actividades de las personas, son las actividades de las instituciones públicas y de los propios usuarios. Pero digamos que vamos a meter un nuevo concepto aquí. O sea, las redes sociales sí transparentan, pero van más allá de la propia transparencia de la vida privada. Entonces, hipertransparentan al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, digamos, en la actualidad? Que en estos espacios de las redes sociales, la gente o las personas hipertransparentan sus actividades. Entonces, digamos que van a un restaurante y lo
lo primero que hacen es que toman una fotografía del platillo y la suben a Instagram. O bien llegan a un lugar a vacacionar y lo primero que hacen es hacen check-in y dicen que están en la playa. Entonces, digamos que eso es parte de la omnipresencia tecnológica. Ahora, ¿qué efectos tiene esta, digamos, opulencia de artefactos sobre la vida diaria de las personas? Y aquí es donde, bueno, yo intentaré llevar esto hacia el tema que nos ocupa, que tiene que ver con la política. Primero, uno de los efectos que tiene es que está debilitando las ideologías. Es decir, las ideologías se están volviendo en espacios muy flexibles y digamos que las ideologías hegemónicas que había antes de que llegaran estas redes se están diluyendo. Entonces, es muy fácil, digamos, encontrar en Internet que grupos de individuos siguen a cierta persona o cierto político y después cambian de bandera porque el mismo político cambió de partido. Entonces, digamos que no hay congruencia con lo que se piensa y lo que se hace. Digamos que ese es el primer efecto. El segundo efecto tiene que ver con el efecto de la política. Aquí en nuestro país, al menos en México y en América Latina, las redes sociales comenzaron a utilizarse con fines políticos entre el año 2007 y 2008 aproximadamente. Entonces, los candidatos comenzaron a ingresar y a abrir sus cuentas en las redes y a utilizarla como campaña política. Pero, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta, al menos en América Latina? Que los candidatos utilizan las redes sociales como si se tratara de medios tradicionales. Es decir, envían un mensaje para muchas audiencias y en la mayoría de las ocasiones no contestan o no retroalimentan lo que dicen los usuarios. Número 3, tercer efecto. El tercer efecto tiene que ver con que este espacio abierto donde todos pueden publicar, donde todos pueden opinar, nos está llevando a la sociedad de la opinión. Y bueno, ¿esto en qué se encarna? En posturas extremas o bien en una cultura del fanatismo. ¿Qué significa esto? Que debido a que en Internet muchas personas piensan diferente, esto está generando conflictos. Y estos conflictos se hacen visibles porque los grupos sociales que participan ahí defienden sus dogmas y principios como creencias irracionales. Entonces, ¿qué es lo que priva en las redes? Pues privan otras formas, digamos, de fanatismo o de extremismo, como el patriotismo, ¿no? Que digamos que es esta tendencia a defender, por ejemplo, la soberanía, ¿no? Porque hay que defenderla del imperialismo. Hay otras posturas que son posturas nacionalistas, ¿no? Que de alguna otra manera lo que quieren es reafirmar la propia cultura interna. Entonces nosotros podemos ver las campañas electorales que se han realizado en varias partes del mundo, incluyendo el fenómeno de Donald Trump, y Donald Trump utilizaba lenguaje patriótico, ¿no? Para recuperar a Estados Unidos de aquellos que lo han invadido, que son básicamente los extranjeros, y todos los extranjeros son delincuentes, ¿no? Otro, digamos, aspecto que es necesario señalar, además del fanatismo, es que debido a que efectivamente, como bien mencionaste, Internet da la posibilidad de que todos ingresen. Evidentemente, quien no tiene acceso a Internet queda en la periferia y queda marginado, pero los que ingresan tienen la posibilidad de opinar por el simple hecho de tener conexión. Entonces, esto está llevando a que todas las personas puedan participar y realizar comentarios sobre ciertas cosas, sobre las cuales en la mayoría de las ocasiones no son especialistas. ¿Y esto en qué está convirtiendo? Está convirtiendo a Internet y a las redes en una serie de redes de mentiras. O sea, ¿qué son las redes de mentiras? Bueno, voy a poner algunos ejemplos. En Internet, por ejemplo, se ha difundido hechos como, por ejemplo, el descubrimiento de la Antártida, ¿no? Fotografías sobre el Yeti, platillos voladores, un video de un mamut que se encontró vivo, ¿no? Profecías del fin del mundo. Es decir, todos estos hechos han sido reproducidos, digamos, como si fuera información verdadera, e incluso en algunos casos, por ejemplo, como el caso del mamut, fue hasta publicado por un periódico en Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se genera? Porque todos pueden opinar y compartir información. Entonces, digamos que hay una especie de lucha de temas en Internet por parte de los medios tradicionales y, por otro lado, por parte de todos los usuarios, incluyendo los partidos políticos, incluyendo las instituciones públicas. Entonces, ¿esto qué lleva? Lleva una especie de profusión. Y la profusión significa que hay tanta información que los usuarios terminan desinformados. Entonces, de alguna otra manera, lo que está pasando es que la forma de invisibilizar los temas que son de interés público es difundiendo temas que no son de interés o bien que yo quiero opacar. Entonces, para el usuario de las redes es muy complicado tratar de ver de ese gran abanico de temas que existen en la red,
¿Cuál es lo importante? Pues si bien hay temas banales, puede que haya otro importante, ¿no? Pero por lo general, los temas que son, digamos, prestados, que tienen mayor atención, o que tienen más retweets, o que le presta, digamos, la sociedad en red cierta importancia, por lo general son temas efímeros y banales, ¿no? Entonces, si un político hace, digamos, comete un error, se convierte en un meme, ¿no? Se convierte en una burla y la gente, digamos, difunde eso, dura 3, 4 días, y siguen las publicaciones, ¿no? Siguen los comentarios y todo el mundo se entera que se equivocó al decir el nombre de un país. Pero si se difunde información, por ejemplo, de un avance científico, pocas personas se interesan, ¿no? Entonces, esta red de mentiras, digamos que es como una bola de nieve, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esta red de mentiras nos lleva a que esta cultura de la falsedad, pues ahora llega al campo político. Y esto, cuando llega al campo político, se le conoce como las fake news o las noticias falsas. Esto comenzó a ser popular hace exactamente un año, cuando estaba la contienda electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. Pero cuando aparecen las fake news, básicamente son noticias que son falsas, pero que aparecen en portales electrónicos que parecen portales como reales, pero no. Por ejemplo, abcnews.com, pero es un portal falso. Alguien podría pensar que es de la cadena ABC, pero no lo es. Otra de las características es que se trata de información que está redactada de tal manera como si fuera una noticia, o sea, tiene entrada y tiene un cuerpo. 2, tiene fotografía o imágenes que por lo general son imágenes falsas o alteradas y se difunde a través de las redes. Una de las características de las fake news es que debido a que se difunde por Internet y Internet viaja a la velocidad de la luz, es muy difícil detenerlo. Hay una reciente encuesta que, por ejemplo, se hizo aquí en México y demostró que el 70%, 7 de cada 10 jóvenes mayores de 18 años no leen el contenido de las noticias. Es decir, simplemente leen el encabezado. Entonces, al leer el encabezado yo me quedo, digamos, en la mente con una idea sobre lo que supuestamente se dice sobre un partido político, sobre un candidato, sobre un presidente, sobre una institución, pero simplemente tengo la idea. Entonces, ¿hacia qué va esto? Hacia que la cultura de las redes, esta cultura de mentiras, lo que está haciendo es añadiendo atributos a personas, a instituciones o a cosas, ¿no? Y estos atributos se generan principalmente por una situación, porque la mayoría de las afirmaciones que aparecen al menos en las noticias falsas son afirmaciones ambiguas, ¿no? Esto lo podríamos ver, por ejemplo, con los recientes videos, en el caso de Honduras, que se difundieron en YouTube y donde vinculaban a líderes que integraban la alianza de oposición con ser, digamos, cabecillas de pandillas de maras, ¿no? Entonces, esta información no es verificable, no sabemos si es verdad, pero es ambigua, o sea, puede ser cierta o puede ser falsa. Esto nos lleva a que, bueno, esta cultura de las noticias falsas está creando todo un clima que ya tiene un concepto y que se le llama el clima de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad tiene muchas definiciones, pero una de ellas, digamos, se centra en el receptor. Es decir, el problema no está en quien difunde la información falsa, sino quien la reciba. Entonces, quien la recibe es el responsable de creerla o no. Y si en Internet alguien cree algo falso y no lo verifica y lo comparte en sus redes, pues sus seguidores también lo van a dar como algo válido, lo van a compartir y le van a dar me gusta. Entonces ya también son cómplices de una mentira y se va convirtiendo esto como una especie de bola de nieve. Entonces, los componentes básicos de la mentira son, número uno, que la gente desconfía de alguna otra manera de los conceptos que no confía. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que las personas prefieren vivir en una mentira que en una realidad cruel. Entonces, la posverdad, digamos que funciona en ese sentido. Y el otro sentido es que, por lo general, las posverdades son eufemismos, tratan de matizar la realidad, tratan de quitarle lo político y la carga negativa a los hechos. Y es más fácil consumir algo, digamos, que sea escandaloso, que sea llamativo, que ponernos a pensar y reflexionar sobre un hecho, por ejemplo, teórico o científico. Eso es más complejo porque implica al cerebro, digamos, un mayor esfuerzo y una mayor energía de la propia mente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Internet en la actualidad? Bueno, Internet se ha convertido en lo político en un espacio de conflicto, en un espacio de lucha entre oponentes. Hay que verlo así.
Si son elecciones, es un espacio de conflicto entre los partidos y, digamos, por ejemplo, el partido en el poder y los partidos opositores, entre alianzas, entre candidatos independientes, entre líderes de partidos políticos, entre, por ejemplo, sindicatos o empresarios que apoyen a cierto político. O sea, todos los que están en juego en político, por el poder político, se convierten en enemigos en Internet. Entonces, ¿cómo funciona, digamos, este espacio público llamado Internet y las propias redes sociales en los tiempos políticos? Funciona como una especie de coliseo. ¿Qué tratan de hacer los oponentes? Los oponentes tratan de que prevalezca la interpretación de su realidad sobre las demás. ¿A qué me refiero con esto? Es una lucha de representaciones. Es decir, un grupo político buscará tener, por ejemplo, o montar dentro de los temas que circulan en las redes un tema negativo en contra del opositor. Y este tema negativo en contra del opositor es una visión que tienen, digamos, esos candidatos sobre el opositor, pero es una visión que quieren que prevalezca entre los temas que circulan en Internet. Entonces, digamos que retomando un concepto que maneja Niklas Luhmann, los temas que circulan en los espacios públicos son puestos a elección de las personas. Entonces, de 20 temas que existen, las personas van a elegir uno o dos sobre el cual se van a informar. Pero entonces lo que importa aquí a los candidatos y a los partidos es que su tema o la representación que tienen sobre el mundo o sobre los otros prevalezca sobre el resto. Entonces, nosotros podemos ver esto muy claro como pasa en Twitter. ¿Qué ocurre en Twitter? En Twitter el sistema político trata de que su tema prevalezca, de que, por ejemplo, si inaugurar una autopista o una carretera y si esa información la publican a través de las redes, la gente la conozca. Y si estamos en campañas electorales, por ejemplo, una noticia falsa en contra de un candidato, quienes la difundieron quieren que esa noticia circule a una gran cantidad de personas y las personas crean los atributos que se le añadieron allí al político. Entonces, es una lucha porque los temas se visibilicen y la gente, o en este caso los cibernautas, elijan el tema que es puesto o que es visible. Ahora, esto, digamos, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a una situación terrible de conflictos, donde lo que estamos viendo, al menos aquí en América Latina, y a partir de lo que pasó ya en Estados Unidos, es que los temas que se busca que prevalezcan no son temas construidos con base en evidencia ni en criterios racionales, sino que se trata de temas construidos con base principalmente en engaños, es decir, es información manipulada, es información que apela a las creencias. Un ejemplo, cuando estaba la campaña electoral de Trump y Hillary Clinton, se difundieron mensajes y hubo un video en YouTube que fue visto por 7 millones de personas, donde se decía que Hillary Clinton había patrocinado, por ejemplo, digamos, campañas para el aborto, ¿no? Entonces, digamos que se meten temas morales, temas que pueden lastimar las creencias de las personas por encima de la razón. Entonces, ¿qué es lo que se busca en esos temas? Que la gente, digamos, tenga conceptos sobre ciertos políticos, sobre ciertas instituciones negativos. No estamos viendo que sean campañas donde se difunde información positiva sobre las instituciones o bien donde un candidato diga, esta es mi propuesta para ayudar al país y sacarlo de la crisis. No, lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en el caso de los países que están en procesos electorales, y el próximo año estará así México, será un clima descompuesto donde Internet va a ser un escenario de lucha encarnizada por ver quién es capaz de imponer la posverdad que crea la mayoría de la gente. Muchas gracias, muy interesante, doctor, de verdad, muchas gracias. Mientras estabas haciendo tu exposición, pensaba también en cómo hay una correspondencia en el uso de las redes sociales con los políticos o con otro o un enfoque de políticos que centran ahí en las redes sociales, al menos dos de sus principales expectativas. La primera, doctor, es quieren mantener una comunicación directa con su público potencial y para ello no requieren a los medios de comunicación tradicionales que con todas las virtudes o desvirtudes implican una dinámica de exigencia al político, de tal suerte que elimina ese intermediario y se dirige a las propias redes sociales. Y la segunda vertiente es cuando a partir de las propias redes sociales hace su principal apuesta, que puede ser o no fallida. Estoy pensando, por ejemplo, en el en vez de la historia, no solo en cuando ha sido venturoso el uso de las propias redes, sino cuando ha significado la propalación de este mismo odio, la descalificación, y hay casos en América Latina
como el de Antanas Mockus en Colombia, que tenía muchos seguidores en Facebook, y que la apariencia, esta posverdad, implicaba el que se iba a traducir en procesos electorales, y no fue así. O estoy pensando en Andrés Manuel López Obrador en México, en el proceso inmediato pasado, porque como ha sido muchas veces candidato, también en el anterior pues no había todavía redes sociales, pero en el de 2012 las redes sociales aquí en México se emplea mucho el término de estallan las redes sociales, y quien se asoma a estas encuentra una situación diametralmente distinta a lo que realmente ocurre. O en Honduras, Salvador Narraya, que también descalifica a los medios de comunicación tradicionales, igual que como Andrés Manuel López Obrador, todos son integrantes de la mafia en el poder, todos, ¿no? Él teniendo una carrera de 30 años y visibilizado fundamentalmente como un conductor de televisión, como una estrategia de comunicación para descalificarlos a ellos y alentar a las redes, doctor. Si estoy bien en estos parámetros, y si estoy bien y sigo pensando, por ejemplo, en Honduras, con los 2.600.000 usuarios que me decías que hay en Facebook, ¿qué riesgo estamos de que se partan las instituciones entre resultados electorales y impresiones o alientos al odio? Porque los actores políticos no se expresan, en Honduras no se han expresado en contra de esta difusión, esta propagación del odio. ¿Y hasta qué punto vale la pena fortalecer nuestro intercambio público? Porque por fortuna este intercambio no solo se encuentra en las redes, doctor. Bueno, Marco, me parece una muy interesante pregunta que permite enmarcar lo que está pasando en el caso de Honduras y lo que está pasando en los países que van a entrar a estos procesos electorales. Bueno, primero, número uno, efectivamente, digamos que los políticos contemporáneos han creído que no utilizar los medios tradicionales y dirigirse directamente a las audiencias que están en las redes les conduce a ganar elecciones. Bueno, eso es lo que han creído. Vamos a analizarlo por ahí. Número dos, efectivamente, dentro de este proceso de dirigirse a los usuarios de Internet o de las redes, está el hecho de descalificar a los medios. Esto lo inició Donald Trump hace un año específicamente, cuando comenzaron algunos medios, New York Times, CNN, a publicar información que le afectaba. Lo que hizo, digamos, Donald Trump fue decir fake news, y comenzó a atacar totalmente a las redes, ¿no? Nos están pidiendo, doctor, ¿Sí? perdón la interrupción, y la hacemos por ustedes precisamente, porque nos están comentando aquí en México que hay algunas preguntas, y le damos paso, por supuesto, a las que ustedes tengan. Dime, por favor, estoy con mi productor, estamos ya al aire, las escuchamos. Desde luego, adelante, por favor. Buenas tardes otra vez. Nos dicen que en cuanto tengamos el audio, en cuanto recuperemos el audio que es, de la emisión allá, nosotros de inmediato, como han visto, interrumpimos. Doctor, sé que tú comprendes y te agradezco mucho. Totalmente de acuerdo. Bueno, estaba señalando que en el caso de descalificar a los medios, esta iniciativa inició con Donald Trump. Donald Trump, cuando estaba como candidato y cuando la información no era positiva para él, salía y sobre todo utilizaba Twitter para decir fake news, o sea, lo que está publicando ese medio es mentira, y comenzó la descalificación. Eso después se vio en otros países, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en España con lo que acaba de pasar, lo hemos visto también en América Latina. Es decir, en otros países los políticos han utilizado ese argumento de Donald Trump para descalificar a los medios tradicionales, decirles que son mentirosos y decir que lo que ellos dicen en las redes es la verdad. Pero ojo, aquí en las redes, hasta ahorita, digamos que no existe un estudio serio que nos diga o nos haga pensar que por tener tantos seguidores, esos seguidores representan el voto. En el caso de América Latina hay una práctica muy negativa que es promovida por los propios sistemas políticos y que consiste en comprar seguidores fantasmas o seguidores virtuales, que son estos bots. Entonces digamos que ensanchan sus cuentas, tienen miles de seguidores, pero estos seguidores son falsos. Por favor, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Queríamos saber, en esta que las redes sociales pueden ser tomadas como reales o no, lo que se pueda publicar.
¿cuál de todas las redes o qué combinación de redes sociales se puede considerar como la mejor para hacer una campaña política? Nos dicen que en cuanto tengamos el audio, ¿ya? ¿Contestamos? Nosotros interrumpimos. Respondemos. Adelante. Entonces, por favor, doctora, si es usted tan amable. Sí, bueno, en este caso yo creo que no es tanto el que sea una red mejor que otra. En donde hemos visto que se han lanzado más campañas políticas de redes sociales es precisamente a través de Facebook y Twitter. Aquí más bien es la manera en que se diseña la campaña. No es tanto la red, o sea, no es decir, es Facebook, es Twitter la mejor, no, sino más bien el diseño de la campaña, el fondo de la campaña, que me parece a mí. Y el usuario consumidor, es decir, Así las es. preguntas claves, ¿no? De Así qué, es. cómo, cuándo, dónde. El Exacto. dónde, lo que decía el doctor, Así el es. origen de la información, etcétera, Así ¿no? es, lo que está de fondo, o sea, el diseño propiamente de la campaña, lo que tiene que responder la campaña. Finalmente consideremos que las redes son un medio, son el medio para la transmisión de mensajes que conforman esa campaña, pero el fondo es el diseño en sí mismo, hacia quién va dirigido. Un aspecto muy importante en las redes sociales es precisamente el de la segmentación. No vamos a lanzar mensajes globales, sino mensajes segmentados. Y eso puede ser a través de Facebook, puede ser a través de Twitter, incluso WhatsApp se utiliza actualmente para sostener también o como parte de las redes que se utilizan en las campañas. Muchas gracias, doctora. Doctor, ¿quisieras añadir algún elemento? Bueno, aquí lo que se puede señalar es que el problema no son los artefactos técnicos. O sea, el problema no son las redes, el problema es el sistema político. Es decir, lo que pasa en América Latina es algo muy curioso, porque digamos, todas las trampas, las chapuzas, los problemas, las campañas negativas que se realizan en la vida física, pues ahora simplemente se han trasladado a esta vida virtual. Y a veces magnificado. Totalmente magnificado y sobre todo por el anonimato. Entonces, digamos que no es un problema del uso de las redes, sino es un problema del sistema político. Si nosotros analizamos la mayoría de las campañas negativas, los ataques de odio provienen del sistema político, no provienen de los usuarios. Y hay un criterio general, creo, que es en materia, por supuesto, de interacción pública y política. Tanto en México como en Honduras y como sea, es como muy difícil determinar la verosimilitud de algo cuando una persona, el político que sea, se quiere encarnar la única verdad. Estoy guardando silencio porque a distancia en tiempo está llegando otra pregunta. Pues entonces sigo, decía que es un elemento cultural también de la mayor importancia, el hecho de que como usuarios, junto con los elementos clave para la identificación verosímil de la información, también por supuesto que hay proclamas en general en el intercambio público que son sencillamente imposibles. Es imposible que un solo ser pueda caracterizar, o sea en Estados Unidos, o sea en México, o en Honduras, el salvamento de un determinado país. Entonces tiene que ver mucho con la cultura política. Me están avisando aquí que estaríamos terminando, nos estaríamos nosotros despidiendo. Doctora, le agradezco muchísimo su participación en este encuentro. Al contrario, yo soy la agradecida por esta invitación. Ha sido un placer estar con ustedes desde México. Saludos a Honduras. Doctor, nos estamos yendo. Sí, un saludo, Marco. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos hasta Honduras. Y nosotros los saludamos también, les agradecemos mucho el favor de su atención. Déjenme decirles algo que es importante. Va a estar este video en YouTube para todas las preguntas que ustedes quisieran hacer. Hay mecanismos también de interacción, por un lado, por otro también estos dos grandes exponentes de nuestro país, he dicho que en mi opinión los mejores en la materia, han hecho también una elaboración para el estudio, para que ustedes puedan consultar en la página de la revista, etcétera, y formará parte, o esa es nuestra expectativa, del acervo intelectual y académico de la Universidad Tecnológica de Honduras. De tal suerte que por nuestra parte no tenemos más que agradecerles, habiendo tratado de contribuir con ustedes en un resumen rápido y básico sobre la importancia de las modificaciones en las prácticas políticas, en los intercambios públicos, que han incorporado en las redes sociales a un invitado, si bien se trata por supuesto de una herramienta, a un invitado más
donde no termina ni comienza este intercambio público vivo, veraz, intenso, en donde se va caracterizando los principales avances de la ciudadanía y también, desde luego, sus principales desafíos. Esos son los que hemos visto también, por supuesto, en la propalación de mentiras como arma política para ganar en procesos electorales, de difusión de la violencia como un elemento que socava a la propia democracia, y en la convivencia cotidiana, ya lo decía el doctor Sergio Octavio Contreras, la difusión de mentiras en donde incluso podemos creer o difundir haciendo como que creemos que hasta con extraterrestres podríamos coincidir. No es el caso, por fortuna, ni siquiera en los candidatos o candidatas que se sientan de otro planeta. Ahí está la apuesta, en la sensibilidad humana, en la inteligencia, en la pasión, en el intercambio y en el rigor que implica siempre el matiz, porque ese es el pensamiento razonado. Muchas gracias, que tengan ustedes muy, muy buenas tardes. Todo muy bien, ¿no? Yo ya no sabía más o menos, ahora que nos siguen escuchando, a lo mejor, cómo continuar, porque ustedes allá, que si nos siguen viendo, fueron los que marcaron el ritmo, como les consta de esta transmisión. Ya estamos fuera. Muchas gracias.